Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 83 del mundo con otros ojos. Muchas de las preguntas que nos hacemos en psicología no tienen una respuesta fácil en términos de sí o no. Y hoy nos preguntamos, ¿evitar los problemas o inventar problemas? Y vas a entender en un momento a qué me refiero, porque lo que nos preguntamos en definitiva hoy es si es correcto o no lo es tanto el anticiparnos a los problemas, el adelantar posibles consecuencias de qué sucederá, si sí o si no, por si es algo que nos ayuda en nuestra salud mental o, por el contrario, la compromete. Y es que si esto fuera pues algo improductivo o inapropiado, resulta que en vez de estar evitando los problemas, estaríamos prácticamente inventándonos problemas. Así que me parece una pregunta tremendamente pertinente, porque la cosa no es tan sencilla como adelantarnos sí o adelantarnos no. Vamos a ver los matices, vamos a centrarnos un poquito más en esa imagen de lo que queremos analizar, para entonces poder sacar algunas conclusiones que no sean simplemente sí o no. Te voy a llevar hacia la conclusión desde el inicio, como sabes, que solemos hacer en cada uno de los episodios, y es diciéndote que, en general, todo aquello que tiene que ver con anticipar las posibles consecuencias de nuestros actos es tremendamente productivo e interesante. Es decir, oye, si muevo ficha en esta dirección, voy a llegar a unas determinadas conclusiones o consecuencias, pues oye, escojo ir por donde quería ir, o más bien por el contrario, cambio de rumbo. Hasta ahí la cosa iría bien. Pero cuando nosotros, en nuestro énfasis por ser preventivos, lo que hacemos una y otra vez es adelantarnos, adelantarnos, adelantarnos e inventarnos situaciones que no tienen por qué darse, que están alejadas en un sentido incluso de la realidad, pero que nosotros pues así tenemos cierta sensación de estar haciendo algo por controlar el ambiente, ahí la cosa es cuando se complica y lógicamente no resulta en un mecanismo beneficioso, sino más bien todo lo contrario. Si te lo puedo poner, como siempre suelo, en una nueva visión del asunto, lo que te voy a pedir es que no cocines ahora el plato que te vayas a comer dentro de 6 meses, porque simplemente no va a funcionar. Nadie haría eso en el mundo real, en el día a día, en las cuestiones que tienen que ver con la comida, y no es bueno hacerlo tampoco en lo que tiene que ver con lo psicológico. Déjame que te lo vaya desarrollando en los próximos minutos. Hoy vivimos en una época en que la gente no quiere preocuparse de más, en un sentido, pero vivimos preocupados por 800.000 cosas de las que francamente no tendríamos necesidad. Algunas personas, por una obsesión con el control y quererlo tener todo a la mano, pues se envuelven en todo tipo de ansiedades, y bueno, eso les genera incertidumbres constantemente, cosas a las que no podemos simplemente responder, pues porque no tenemos la información, y ahí están absorbidos. Pero luego también, en esa obsesión por vivir happy todo el tiempo, vivimos a veces a velocidades en las que decimos, uff, es que si me pongo a pensar en las consecuencias de ciertas cosas no haría nada. Y nos movemos en extremos, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, hubiera dicho
alguien de generaciones anteriores, por lo menos aquí desde el refranero español, ¿no? Se hubiera dicho que en los extremos no se encuentra la virtud y que más bien se trata de equilibrar cuando sí que realmente merece la pena adelantarse a los acontecimientos, porque sí hay que pensar en las consecuencias, y pobres de nosotros que no lo hagamos, porque bueno, pues cuando las cosas pasan suele ser por algo y muchas veces es por algo que a veces hemos sido nosotros mismos los que lo hemos hecho. Si no hemos sido nosotros, pues quizás han sido otras personas y es bueno que piensen también en las consecuencias. Así que nunca le hizo mal a nadie el anticipar las consecuencias de una manera realista, es beneficioso para nosotros y beneficioso para los demás. Y no pensar en ello es simplemente una forma como otra de egoísmo, es decir, de agresividad, en definitiva. Y aunque nos produce el alivio inmediato de no tener que pensar en cosas feas, al final problemática a medio y a largo plazo va a ser enorme porque nadie puede ir por la vida sin tener en cuenta que los hechos marcan claramente que lo que uno hace finalmente va a tener su repercusión en el futuro, ¿no? Así que sí podemos y debemos adelantar consecuencias, sobre todo consecuencias razonables, para movernos desde la prudencia. Ahora, ¿para qué me estoy adelantando? Realmente, si el para qué es esa idea que te digo de ser prudentes, está fantástico que lo hagamos. Pero cuando resulta que esta anticipación es lo que llamamos una anticipación ansiosa, es decir, lo que estoy es adelantándome a cosas que ni siquiera van a pasar, que no tengo razones para preocuparme por ellas, que cuando llegue ese puente más bien pues ya lo cruzaremos, que lo que estoy haciendo es alimentar un deseo de exceso de control que yo tengo en mi fuero interno, necesito desde mi perfeccionismo tenerlo todo atado, soy una persona controladora en ese sentido y entonces esa anticipación, digamos que le está dando alimento a una ansiedad, aunque no me esté dando cuenta, creo que estoy ganando en control, pero estoy perdiendo realmente en control porque estoy dándole de comer a la ansiedad y eso es del todo menos producente, es contraproducente. No resulta ni siquiera eficaz para estar mejor preparados para lo que sí que vaya a venir, porque es estar envueltos en un nivel de preocupación que nos va a ir consumiendo los recursos, nos va agotando mentalmente y cuando luego se producen las situaciones ante las cuales tenemos que responder, simplemente no podemos. Nos hemos quedado con el tanque vacío y no estamos siendo capaces ni siquiera de estar activos en una situación que requiere de nuestras decisiones y de acciones muy concretas hacia adelante. Si recuerdas, cuando hemos estado hablando en otros momentos de miedo y de ansiedad, decíamos que el miedo se produce ante un peligro real y ahí está muy bien que midamos consecuencias. Oye, si tengo un perro a punto de morderme y salgo en dirección hacia él, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué consecuencias puede tener que yo salga y suba a un árbol? Bueno, pues lo uno o lo otro lo decidiremos en base a ese análisis razonable ante una situación real. Pero ¿qué sucede si yo pongo a mi mente a funcionar en términos de intentar anticipar todo posible peligro del mundo mundial, como solemos decir, anticipando cosas que ni siquiera sé si voy a vivir, envolviendo mi mente y si resulta que un día me quedo sin trabajo y resulta que mis hijos se quedan, que no tienen que comer y qué pasa? Bueno, ahora mismo estás en esa situación, no, no lo estás. Si no lo estás, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Alimentando con anticipación situaciones que no pertenecen a un peligro real, que no se han dado, que no sabemos si se van a dar. Desde luego, además, si se dan, no se dan de la noche a la mañana, van dando anticipaciones, van dando avisos. Ante esos avisos sí que lo propio es, si son peligros reales, pues ir dando respuestas. Y eso, si analizamos consecuencias, está incluso, digo, fantástico. Ahora, diferenciamos ahí muy claramente miedo, que es ante una cuestión real, ansiedad, que es ante una que no lo es, y que nos detengamos a pensar qué estamos alimentando al anticiparnos en ese caso. ¿Estamos evitando problemas reales precisamente porque nos damos cuenta de que hay que anticiparse a las consecuencias? Perfecto en ese caso. Ahora, me estoy inventando problemas que no se han dado y que quizá nunca se van a dar. En ese caso, desde luego, sería pernicioso. Si te pongo de nuevo el ejemplo con el que te marcaba un poco el arranque hace unos minutos de no cocinar el plato de dentro de 6 meses, déjame que desarrolle un poquito más la metáfora para que podamos entenderlo de la mejor manera posible.
Decía que ninguno de nosotros, desde el sentido común, cocinaría ahora el plato de dentro de 6 meses, ni siquiera metiéndolo en el congelador, porque no dura tanto, ni los ingredientes estarán en la mejor de sus disposiciones para ser realmente nutritivos. De lo que se trata es de ir cocinando cada día con los ingredientes que vamos teniendo en la despensa. Anticiparnos correctamente, pues será también tener despensa preparada para las próximas veces, los próximos años, y bueno, pues para eso tomamos decisiones a lo largo de nuestra vida, vamos componiendo nuestra mochila, vamos generando despensa, y así cuando en el futuro pues tengamos que hacer determinados platos, oye, pues muchos de esos elementos los estaremos viendo en la despensa porque los hemos ido cultivando a lo largo del tiempo, pero no puedes cocinarlo ahora. Entre otras cosas, porque ni lo que tienes ahora va a durar para entonces, ni sabes lo que habrá en la despensa dentro de 6 meses. Solo dentro de 6 meses, cuando vayas a cocinar eso, podrás abrir la despensa, ver lo que hay y con lo que hay hacer la mejor combinación posible. Y ahí sí tiene mucho sentido y es lo que solemos decir, pues, oye, cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos, pero mientras no estemos en ese puente no podemos cruzarlo. Por mucho que tú mentalmente estés dándole vueltas a un asunto y lo estés dorando y le estés dando vueltas para arriba y para abajo, difícilmente vas a llegar a ninguna concreción. Vas a estar cargándote mentalmente, pero no te vas a estar ocupando en el asunto. La ocupación se produce in situ, en el momento, cuando tenemos la situación. Y mientras tanto, que nuestra anticipación no pase de simplemente las consecuencias de lo que vamos a hacer ahora para estar seguros de que estamos haciendo despensa convenientemente hacia donde queremos estar dentro de un tiempo. Una cosa es que nos preparemos para lo bueno y otra cosa es que estemos generando problemas donde no los hay. Déjame que a la vuelta de una pequeña cosita que te quiero contar en 2 minutos, un proyecto en el que estoy envuelta y del que me gustaría que formaras parte, te cuente con una fábula que conoces, solo que no te la desvelo todavía. Me gustaría contártela a la vuelta de este anuncio. Te quiero contar por qué no funciona, de hecho, el utilizar la anticipación, y creo que esta imagen que te voy a destacar en unos minutos te va a ayudar muchísimo a tenerla presente en los próximos días y te va a ayudar a diferenciar mucho mejor entre esos dos tipos de anticipación. Así que te lo cuento en nada de ti. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Te adelantaba justo antes de hablarte de paraquenosvayabien.com sobre una pequeña historia que ya te desvelo, es el cuento de la lechera que conoces seguramente y que nos ayuda a entender un poco mejor eh, por qué esa anticipación en términos inapropiados resulta tan perjudicial. Y además lo hago con este ejemplo que te voy a poner porque, claro, no le llamaríamos anticipación ansiosa, porque a ella la vemos muy contenta durante todo el tiempo del cuento, sabes que es una fábula de Esopo, y ahora te la recordaré un poquito. Claro, no la vemos ansiosa, en realidad la vemos pues anticipando con alegría lo que podría ser, ¿no? Porque está, diríamos, como soñando despierta, pero claro, el problema es que se está anticipando de una manera perjudicial, lejos de sumar, le está restando
no se está planteando, de hecho, las consecuencias de soñar despierta, y precisamente por no tener en cuenta esas consecuencias, que sí que serían una buena manera de anticiparse, pues resulta que está viviendo como resultado pues el peor posible porque se ha anticipado inapropiadamente, aunque el aparente contenido sea muy positivo y pudiera parecer que, oh, si estamos en la positividad todo va a ir bien, pues nada de eso. Resulta que todo lo contrario. A veces el estar, como digo por ahí, cual florecilla feliz, o cual bichito que no mira nada más y que piensa que todo está contento y todo está feliz y que bueno, podemos vivir un poco happy flower, como se suele decir, pues esto no ayuda, ¿no? Y ahí vemos a la lechera que, como decía, en ese soñar despiertos, pues porque tenía en su cabeza pues esa cántara de leche y iba pensando ya, pues esta leche la voy a convertir en nata y cuando tenga esa nata la voy a convertir en mantequilla y con esa mantequilla, pues oye, voy a poderla cambiar en el mercado por unos huevos y de esos huevos voy a obtener pollitos que luego voy a vender y me voy a comprar un vestido verde maravilloso que las chicas se van a morir de envidia, pero además el hijo del molinero le va a encantar y me va a pedir bailar y le voy a decir que no bailo para que no se relaje, sino que siga intentando. Y entonces, ¿qué sucede? Que en medio de todo ese diálogo que está teniendo con ella misma, cuando está diciéndose le voy a decir que no bailo, hace un movimiento con la cabeza que hace que la cántara de leche se caiga. Y ahí, pues resulta que termina perdiendo lo que tenía, en ese caso, precisamente por ser inconsciente, digamos, ¿no? No anticipa las consecuencias de ir desconcentrada por el camino y al contrario, se centra en otras anticipaciones que pues no tenía ninguna garantía de poder vivir o de poder enfrentar y entonces el asunto de ser demasiado anticipada en un mal sentido le lleva a consecuencias que ojalá no hubiera tenido que vivir. Sirva este pequeño elemento metafórico, ¿no? Esta pequeña fábula, para hacernos reflexionar de nuevo sobre que las cuestiones de anticipación, si vienen por una buena razón, insisto, pueden estar fantásticas, pueden ser un elemento a favor de nuestra salud mental, salud física, nos previenen de peligros, de complicaciones, pero cuando resulta que las estamos utilizando como anticipaciones ansiosas en algunos momentos, en el easy, 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 que es la pregunta cáncer de la ansiedad, como sabes, o cuando esas anticipaciones son básicamente historias de unicornios y arcoíris y soñar despiertos y no aterrizar, esa idea de no aterrizar puede tener serias y graves consecuencias que sí que hubiéramos hecho bien en anticipar. Espero que no te pierdas en este aparente trabalenguas, que no sea un galimatías para ti, sino que te puedas recordar que dentro de esa nueva visión que estamos planteando en este episodio, lo que te propongo es que no cocines ahora el plato de dentro de 6 meses, cocinamos con lo que tenemos cada día, nos anticipamos, eso sí, para que lo que estemos cocinando no se nos queme, nos siente bien, nos aseguramos de que los ingredientes que tenemos están en buenas condiciones, pero el puente de dentro de 6 meses, el plato de dentro de 6 meses, cocinémoslo cuando realmente toque, que no es en este momento, y no confundamos el evitar problemas con el inventar problemas. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.